Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien. Y vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Amén. En su capítulo 3, versículos 6 hasta el 15. Ahí vamos a tener la lectura, hermanos, para los que nos quieran acompañar. Amén. Pero antes de comenzar, hermanos, vengamos en palabras de oración para que sea nuestro Señor Jesucristo hablando en nuestras vidas. Primeramente a mi vida, amén, porque pues es a quien habla el Señor primero, ¿verdad? Al predicador es el que se alimenta primero. A él le llega la palabra y luego pues nosotros venimos y compartimos lo que el Señor nos da. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por otro día más de vida que nos prestas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque cuidas de nosotros, Señor. Gracias por guardar nuestras salidas, nuestras entradas. Gracias porque cuidas a nuestros hijos, Señor. Gracias por el trabajo que provees. Gracias, Señor amado, porque siempre estás al pendiente de nosotros, mi Dios. Así te clamo misericordia, Señor, por todas las almas que vagan sin Dios y sin esperanza, mi Dios. Por una liberación, por una conversión, Señor amado, porque estás a las puertas, Señor. Estás a punto de venir, Señor amado, por una iglesia sin manchas y sin arrugas, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a perseverar en tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a vivir tu palabra. No solamente a predicarla, Señor, no solamente a escucharla, sino que a ponerla en práctica, Señor. A ser hacedores de tu palabra, Señor amado. No tan solamente oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a entrar en esa intimidad. Pon hambre, Señor amado, de tu palabra, Señor, para nosotros. Para poder, Señor, llevar tu palabra a tu pueblo, Señor. Para que nosotros podamos ser edificados. Gracias por todo, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Gracias, Señor, bendito la gloria. Te pido que me ayudes a exponer esta palabra, Señor. Pues no vengo a hablar por mi cuenta, mi Dios amado. Vengo a cumplir ese mandato que tú dijiste, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquel que cree, ese será salvo, dice tu palabra. Aquel que cree y fuese bautizado y perseverar hasta el fin, dice tu palabra, ese será salvo. Gracias, Señor, por todo. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias por hablarme a través de tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, por todo. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Leemos la palabra, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y como subtema tiene el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho,
sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Amén. Preciosa la palabra, hermanos, en la que vamos a estar meditando el día de hoy. Amén. Y tremendo el tema, hermanos. El deber de trabajar. El deber de trabajar dentro de la viña del Señor. Dentro de la obra del Señor. Amén. Porque para eso nos llamó Cristo. Para trabajar. Amén. A veces la carne no quiere hacer nada. Pero tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque este es un mandato. Hay muchas maneras de trabajar dentro del Evangelio. Dice la palabra que todos somos un cuerpo, pero todos ejercemos, amén, todos ejercemos diferentes trabajo. Amén. Pero aquí la palabra, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses. Amén. Pues es algo que se dio, hermanos, en aquella iglesia, en aquel tiempo. Y también se da hoy en día, amén, en la iglesia del Señor. Porque dice que, pero os ordenamos, hermanos, que esta es una orden que viene del apóstol Pablo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una orden que se da en el nombre del Señor Jesucristo. Que os apartéis, dice, de todo hermano que ande desordenadamente, coma. Es un mandato. No es que si quiero, no es que si no quiero. Porque para nosotros permanecer dentro de la doctrina de Cristo, tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. Porque el apóstol Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de los tesalonicenses que se apartaren de todo aquel hermano que camina dentro del evangelio desordenadamente, porque esta palabra es para nosotros. Amén. Esta palabra es para la iglesia. Mira, hermano, dice la palabra en Primera de Corintios, en su capítulo 15, versículo 33 y 34, dice la palabra que el apóstol Pablo le escribe a
Corintios dice, no erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. O sea, no os dejéis engañar, no erréis. No se deje engañar. Hay otras traducciones que dicen, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los malos compañeros, las malas amistades, corrompen lo bueno. Mire, es tremendo porque esto es para todos. Y aún para los que van llegando, porque ellos están más pretentos a caer, hermanos, en ese error nuevamente, a caer en ese desorden que un día nosotros vivíamos. Porque nosotros, antes de venir a Cristo, tenemos un pasado. Amén. Tenemos un pasado que no podemos olvidar de dónde el Señor nos sacó, cómo éramos, cómo caminábamos, cómo hablábamos, cómo nos comportábamos. Siempre buscábamos la manera como satisfacer los deseos de la carne. Siempre buscábamos la manera como estafar al prójimo, robarle al prójimo, robarle la mujer al vecino, imitar la manera que ellos hablan. Aún nos reíamos aún de los chistes rojos que ellos contaban. Amén. Dice la palabra, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Es tremendo, hermanos, cuando nosotros nos juntamos con personas que no tienen ese temor de Dios, no tienen ese respeto, esa reverencia al Señor. Amén. Entonces, el hermano comienza a practicar lo que el mundo hace. La hermana comienza a practicar lo que el mundo hace. Y es como nosotros miramos cómo los hermanos comienzan a caminar desordenadamente. Cuando venimos a ver, la hermana ya está repellándose la cara, ya está pintándose el pelo, ya está poniéndose las uñas de gavilán, las uñas postizas, ya está poniéndose el pantalón nuevamente. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Porque el cuerpo, porque la carne es la carne. La carne ama las cosas del mundo. La carne ama la vanagloria del mundo y las cosas que están en el mundo. Lo mismo es el hombre. Si el hermano se ocupa, amén, porque trabajamos, todos trabajamos. Y nuestra mente se ocupa, amén, se ocupa en la materia. Y a veces tanto trabajo, tanto afán, tanto que queremos hacer, tanto que queremos tener, que hay momentos que la hermana y el hermano deciden no congregarse. No congregarse. Perfecto, no fue un día a la iglesia. Pero ese día que no fue a la iglesia, se encontró con alguien que era su amigo, su amiga, y no cristiano. Entonces, el enemigo trabaja, amén, usa a la gente inconversa para desviarte del camino del Señor, para comenzar a persuadir tu mente,
Porque cuando venimos a ver, el hermano, mire, en la iglesia todo el mundo es un aleluya, todo el mundo es un amén. Pero fuera de la iglesia, en su casa, en el trabajo, ahí se mira verdaderamente quién es el hermano, quién es la hermana. Yo he conocido muchas disque hermanas. Bueno, dicen que son hermanas, ¿verdad? Pero de esto es lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros tenemos que apartarnos. Y también hermanos, escuchando música del mundo, diciendo malas palabras, enamorando a las mujeres y a las jovencitas. Hermanos, que llegó la hora del break y salen, a la hora del descanso, perdón, y salen, hermanos, a fumarse un cigarro. Pero mire, vaya a verlos del domingo, allá están de rodillas en el altar. Pero en el trabajo son otras personas. Tienen una doble vida. Amén. Pero hay un dicho en el mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Los dichos mundanos son dichos por hecho. Dice que el que anda con lobos a aullar aprende. El que anda entre la miel, dice, algo se le pega. Y entonces cuando el hermano comienza con la malicia, la hermana comienza con la malicia, a caminar dentro del evangelio desordenadamente. No dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia el hombre y la mujer aparentan. Es más, aún el mismo esposo, la misma esposa, si ambos trabajan en diferentes lugares, el uno llega a casa y aparenta que todo está bien. Nosotros podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, lo podemos engañar, que todo está bien. Pero hay alguien que no podemos engañar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando el hermano o la hermana se está consagrando para el Señor, el Señor da palabra. El Señor nos habla a través de su palabra. El Señor, bueno, el que predica, al que predica le llega la palabra, llega el discernimiento de la palabra. Bueno, ¿y por qué quiere que hable de esto? Porque a veces cuando nosotros abrimos la Biblia, bueno, en mi caso yo abro la Biblia, el Señor me da palabra que y entonces yo digo, pues aquí algo no anda bien. Amén, porque yo puedo ver a mi esposa que ella va a trabajar y que está bien, ¿verdad? Por fuera. Pero por dentro yo no sé cómo está ella. Porque yo no tengo amén, yo no puedo, yo no escudriño la mente ni los corazones. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo que sí lo hace. Y nos habla a través de la palabra. A mí me ha pasado muchas veces. Amén, que el Señor me da palabra y yo me quedo como, ya teniendo prédicas listas, pero me da otras cosas de qué hablar. Amén. Entonces, como cristianos evangélicos, tenemos esa orden de que os apartéis de todo hermano, dice, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de entre nosotros. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo condena el pecado en sus cartas, ataca el pecado. Amén. Y nos recuerda, nos dice que no podemos burlar a Dios. Lo que nosotros sembremos, dice, eso vamos a cosechar.
que el que siembra para su carne, de su carne va a recibir recompensa. Pero el que siembra para el Espíritu, dice, el Espíritu segará vida eterna, dice la palabra. Amén. Es bien fácil, hermanos, desviarse de la doctrina de Cristo. Es bien fácil comenzar nuevamente a ser maliciosas y maliciosos dentro del Evangelio. La carne está puesta para el mundo. La carne anhela las cosas del mundo. Y más si nosotros no nos congregamos. Más si el hermano o la hermana no practican el ayuno. Nos vamos debilitando espiritualmente. Vamos descendiendo. Se va acabando ese aceite. Pero mire, hermanos, cuando nosotros decidimos emprender ayuno, es como nosotros nos levantamos espiritualmente nuevamente. Es como nos fortalecemos nuevamente. Porque todos tenemos esas subidas y esas bajadas. Amén. Pero es tremendo cuando no logramos captar eso. Porque cuando venimos, amén, mire, es tremendo. Tanto es para todos los seres humanos. Amén, para nosotros, porque somos seres humanos que sentimos, que deseamos, que anhelamos, que tenemos anhelos de querer hacer, de querer tener. Amén. Hay hermanos que el Señor los llamó y no están haciendo nada por la obra. Se están entreteniendo más en los entretenimientos carnales, cosa que nos roba la bendición de Cristo. Ya con el trabajo es suficiente, que nos roba mucho tiempo. Tremendo, porque en el trabajo se mira verdaderamente quién es la persona. Amén. Porque ahí se va a ver la mujer. Hay hermanas que empantalonadas van a trabajar. Empantalonadas. Enseñando todas las nalgas, enseñando toda la vergüenza. Tremendo eso. Eso no es lo que enseña la doctrina de Cristo. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia, exhorta a las hermanas cómo debe ser su atavío, no con peinados ostensosos, dice. La mujer debe de vestirse humilde, no maliciosa. Amén. Aquí en los Estados Unidos pues hace mucho frío, ¿verdad? Y la mujer pues si quiere ponerse un pantalón debajo de su falda, pues que se la ponga. Pero anda su falda encima. No anda ahí con su pantalón licra enseñando todo. Porque hay mujeres que son bien sinvergüenzas. No, que el trabajo, dice, pues búsquese un trabajo que se acomode a la palabra. Búsquese un trabajo que vaya de acuerdo con la personalidad de cristiano que tiene. Porque hay trabajos que no son para nosotros. Hay trabajos que nos apartan. Pero por el amor al dinero no nos importa. O por las malas referencias, o por las amistades. Por eso es que dice la palabra, no el rey, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dijo el apóstol Pablo. Porque a nosotros nos están viendo. Hay gente que dice, tremendo, ¿verdad? Porque
que son hermanas y escuchando música del mundo en el trabajo y cantándola, diciendo malas palabras, vistiéndose con pantalones. Esas hermanas son las que no están sujetas a sus maridos. Esas hermanas son las que andan caminando desordenadamente. Y así hay hombres también que enamoran a las mujeres. Pero el día domingo, vaya a ver, allá están predicando en la iglesia. Los desgraciados, los hipócritas, los escribas. Porque vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Las mujeres que aparecen en la Biblia, esas mujeres eran siervas de Dios, mujeres sujetas a sus maridos, mujeres que se guardaban en santidad, mujeres que se ocupaban de la cosa del evangelio. Amén. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque pues la familia, ¿verdad? Uno tiene hijos y todo eso, pero para todo hay tiempo, dice la palabra. Para todo hay tiempo. Y tenemos que ocuparnos de leer la palabra, porque si no lo hacemos, es cuando comenzamos a desviarnos. Comenzamos a desviarnos de la doctrina. Comenzamos a desviarnos de la enseñanza que hemos recibido. Dice el apóstol Pablo, ni comimos de balde el pan de nadie, dice, sino que trabajamos con afán y fatiga, dice, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice. Estos hombres de Dios predicaron el evangelio, no como muchas personas hoy en día, ¿verdad? Que si no les diezman, si no ofrendan, no quieren predicar. Y eso es para todo aquel que hasta lo tachan de ladrón a la gente. Es cierto, mira lo que dice el apóstol Pablo. No porque no tuviésemos derecho, dice. Es que dice la palabra que el obrero es digno de su salario, dice. El hermano que se dedica, amén, a vivir del evangelio, vive del evangelio, pues dice la palabra que coma, amén, que coma del evangelio, que coma, dice. Pero cuando la iglesia es pequeña, hermanos, el que se echó este cargo tiene que trabajar. Ahora, si la iglesia es grande, pues, y la iglesia tiene la obligación de cubrir los gastos del líder, del pastor el que está dirigiendo la iglesia. Pero cuando es una iglesia pequeña, es tremendo porque pues no se va a poder, aunque quiera. Amén, porque bueno, yo en mi caso, hermano, yo no vivo del evangelio. Yo predico el evangelio, yo doy por gracia lo que por gracia recibí. Amén. Porque eso ya son compromisos mayores. El apóstol Pablo dice que no comimos, dice, ni comimos de balde el pan, ni comimos de balde el pan de nadie, dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice. No porque no tuviéramos derecho, dice, porque el obrero es digno de su salario, dice la palabra, sino por darle nosotros mismos, dice, un ejemplo para que nos imitéis. O sea que el apóstol Pablo renunció a sus derechos como apóstol, en la manera de recibir los beneficios. Renunció porque él no quería hacer carga del hermano, él no quería hacer carga para la hermana, y trabajando para el Señor. Amén. Porque, amén, eso es lo que debemos de seguir nosotros, porque es lo que dice la palabra. Sino por darnos a nosotros mismos, dice,
un ejemplo para que nos imitaseis. Porque es mejor dar que recibir. Amén. Si el Señor, amén, a mí no me cobró por enseñarme a predicar, ni a nadie. Así que tenemos que trabajar, dice el deber de trabajar para el Señor. Porque, bueno, yo en mi caso, yo no trabajo para el hombre ni para la mujer, trabajo para Cristo. Soy un siervo de Cristo, que vengo a compartir la palabra con usted. Porque también dice, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, dice. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque esto es parte de la doctrina también. Amén, es parte de la doctrina. Que el que no trabaja, dice la palabra, que ni coma, dice. En mi caso yo tengo que trabajar de la materia porque necesito de la materia. Y necesito de lo espiritual. Amén. Trabajar de las dos cosas. No me puedo dedicar a solo una porque si me enfoco en la materia, peligroso me quede en el afán de esta vida, en la vanagloria de este mundo, en los deseos de este mundo. Entonces ya como cristianos tenemos que hacer un balance. ¿Sabe cuánto trabajo yo no he rechazado, hermanos? Porque yo tengo que trabajar conforme el trabajo me tiene que permitir a mí poder congregarme. Si un trabajo no me permite congregarme, entonces eso no es bendición para mí. Y voy a pagar el precio, no lo voy a aceptar, aunque sea buena paga. Porque eso es lo que hace el enemigo, que te persuade, te presiona, que vaya detrás de los dólares, que vaya detrás de los pesos. Pero si eso te aleja de que te congregues, estás en problema. Estamos en problema. Yo en mi caso, yo he decidido no hacer eso porque, pues, amén, yo en mi caso, pues yo soy el pilar de mi casa en mi vida espiritual. Amén. Para mí es bien importante enseñarle a mis hijos la palabra de Cristo. Igualmente a mi esposa, aconsejarlo con la palabra y también yo. Amén. Porque al final todo va a perecer. Al final todo se va a quedar. Lo único que va a permanecer es los que esperan en Jehová, dice la palabra. Amén. Debemos de trabajar, pero recordemos que tenemos ese deber también de trabajar dentro de la obra del Señor. Amén. Porque el Señor a todos nos ha dado dones espirituales, hermanos. Y a todos nos van a pedir cuenta en aquel día. Recuerde eso. A todos nos van a pedir cuenta en aquel día. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo que si alguno no quiere trabajar, dice que tampoco coma, dice. O dice, porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dice. Y recalca nuevamente, desordenadamente, y agrega, no trabajando en nada, dice, haraganes, ociosos. Mire qué tremendo. Uno en el mundo, un desastre, un gritón, un peleonero, una peleonera, una gritona, una robamarido. ¿Ah? Y cuando venimos a Cristo, no queremos hacer nada por el Señor. Hay mucha gente que no predica por cobardes, por miedosos, porque no quieren sufrir el vituperio. No quieren.
Y cuando nosotros venimos y predicamos, hay hermanos que se vuelven en contra de uno. Tremendo. Pero eso quiere decir que cuando esto pasa, cuando los hermanos te están viendo así hipócritamente, te están hablando de lejos, te están saludando de lejos, o ya ni te saludan, es porque pues estás haciendo algo bueno para la obra del Señor. Yo he tenido mucha suerte en ese aspecto, que el Señor me llamó, me quise acercar a ciertos hermanos y no pude, porque el Señor pues Él manda. Él me dijo: exhórtalo, exhórtala, predícales, porque el Señor se cansa de nuestra hipocresía. Y mire que tremendo, porque de tantos hermanos que conocí, con ninguno cruzo palabra, ninguno me saluda. ¿Por qué? Porque hay hermanos que solamente te quieren saludar o solamente te quieren opinar cuando les gusta la predicación. Pero cuando es de exhortación, no. Y hay hermanos que les gusta sudar calentura ajena. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque vemos que algunos de entre vosotros, dice, andan desordenadamente. Andar desordenadamente es hasta cómo se viste la hermana. Que hay hermanas bien maliciosas. No trabajando, dicen nada. Son los hermanos también. Sino, dice, entrometiéndose en lo ajeno. Mire qué tremendo, porque tenemos muchos miembros así en la iglesia que son buenos para chismear, son buenos para estarse comiendo al pastor, para estar criticando al predicador, pero no hacen nada por la obra. No hacen nada por la obra. Dice, entrometiéndose en lo ajeno. A veces la exhortación es para alguien y allá se están metiendo. Ni es con ellos, pero ahí se están metiendo. Es bien tremendo, ¿verdad? Cuando la palabra nos dice: hey, no participéis en los pecados ajenos. Amén. Eso es andar desordenadamente. A los tales, dice el apóstol Pablo, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, dice, no os canséis de hacer el bien. A que te pida, dale, dice la palabra. Hacer el bien. No solamente con los que están dentro de tu iglesia, amén, sino con el que tú veas que tiene necesidad. Porque somos buenos para oír la palabra, pero cuando es hora de practicarla, somos tremendos, porque somos bien hipócritas, porque no la practicamos. Muchos de nosotros nos hacemos los locos, como que no es con nosotros. Amén. Yo sé que pues no todos tenemos a veces maneras de cómo ayudar, pero hay unos que sí. Si tú estás en los Estados Unidos, tú deberías de poder ayudar a un hermano cuando lo mires en necesidad. Deberías. Aquí por trabajo, aquí nadie se queda sin trabajo, aquí hay trabajo. Pero habemos unos que pensamos que nos vamos a llevar todo lo que ganamos. Si el día que nos morimos, así como venimos a este mundo,
Así nos vamos a ir, sin nada. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno, amén, dice, mire qué tremendo. Porque como cristianos, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Dice el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 12 de Proverbios, en su versículo 26, dice que el justo sirve de guía a su prójimo, dice. Mas el camino de los impíos le hace errar, le hace que se extravíe. ¿Quién es el impío? Impío es aquel hermano, aquella hermana que conoció a Cristo y se quedó en la religión. Se fue al mundo. Hay gente que, mira, hay gente que entraron, conocieron el evangelio, se cambiaron de iglesia, se fueron a la católica, terminaron siendo testigos de Jehová. Tremendo eso, dígame. Eso es un impío. La palabra dice que hay del mundo, dice, por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezo, dice. Amén. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mire, hermano, nosotros somos cartas abiertas. Amén. Si la gente nos mira en el trabajo que somos malcriados, peleoneros, fastidiosos, es que hay gente que dicen que son cristianos, pero se comportan peor que el que no es cristiano. Y por todo pelean cuando están en el trabajo. De humildad no tienen nada. Y la gente dice, no, dice, para ser como Doña Chancleta, dice, mejor no voy a la iglesia, dice. No, dice, para ser como fulano de tal, dice, que dice que es hermano, mejor no soy nada, dice la gente. ¿Por qué? Porque miran la injusticia que hay en nosotros. Dice que el justo sirve de guía a su prójimo. Por eso es que Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, dijo. Una luz no se puede poner debajo del almud, dice, sino que se pone en lo alto, dice, para que alumbre a los que están en casa, dice, los que están en el trabajo, que digan, allá viene el hermano Chancleto, allá viene la hermana Chancleta. O sea, que digan que somos hermanos verdaderamente. Y no queremos servir de tropiezo, porque también nos van a pedir cuentas por eso. Quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 5, hermanos, en su versículo 9. Y miren lo que dijo el apóstol Pablo. Os he escrito, del 9, vamos a ver, capítulo 5 de Primera de Corintios, versículo 9 hasta el 11. Os he escrito por carta que no os juntéis, dice, con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, dice. O con los ávaros, dice. O con los ladrones. O con los idólatras. Pues en tal caso, dice, os sería necesario salir del mundo. ¿Por qué? Porque así está el mundo hoy en día. Está lleno de adulterio, está lleno de fornicación, está lleno de idolatría, de ladronismo. Amén. Así está el mundo.
de sodomismo. Más bien, dijo el apóstol Pablo, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, dice, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, dice. Con el tal, dice, ni aun comáis, dice la palabra. ¿Por qué? Porque estos son los que dicen que son hermanos, pero caminan desordenadamente. Porque eso es lo que va a hacer si nosotros nos juntamos con este tipo de personas, es que van a botar tu testimonio, va a botar tu reputación como cristiano. Porque la gente juzga, la gente mira, la gente critica. Nosotros tenemos que guardarnos para el Señor, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea blasfemado. Que la gente vea la diferencia entre un verdadero hermano y un religioso. Amén. La gente no es tonta. Porque dice el apóstol Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice. ¿No juzgar vosotros a los que están dentro? Dice. Porque la palabra es para nosotros, para la iglesia. Porque los que están fuera, dijo el apóstol Pablo, Dios juzgará a los que están fuera, a los que no quieren venir al evangelio. Nosotros le decimos al borracho que se arrepienta. Le decimos al sodomita que se arrepienta de sus pecados. Al adúltero, al fornicario, al hechicero, a la lesbiana, al ladrón, al idólatra, que si no se arrepienten de sus pecados, juicio es lo que les espera. Amén. No somos nadie para juzgar a nadie, pero compartimos la palabra, por muy dura, por muy tajante que suene, porque si no lo hiciéramos, no estaría bien, fuéramos egoístas. Pero como nosotros hemos conocido a Cristo, queremos compartir el evangelio de Cristo para con todos. Y dice la palabra que si alguno no obedece, volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14 en adelante, si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, dice, a este señaladlo, dice, y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea que si lo miramos, usted mira, ni se siente a comer con ella en el trabajo, ni pierde su tiempo. Amén. A menos que sea para que le exhorte, o para que exhorte al hermano. A través de la palabra, claro está. Porque no están permaneciendo en la doctrina. Mas no lo tengáis, dice, por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amén. No seas enemigo de las personas, sino amonestadle por medio de la palabra. Amén. Con humildad. Es tremendo porque es bien fácil, hermanos. Es bien fácil corromper las buenas costumbres. Es bien fácil alejarse del evangelio. Es bien fácil abandonar la doctrina de Cristo. Y es para todo, para el que va llegando, como para el que ya está dentro. Para el que ya supuestamente enraizó, el que ya maduró. Porque el enemigo es tremendo. Persuade al ser humano. El que va llegando, si uno busca del Señor, si no ayuna, si no ora, si no se congrega, si le dedica más tiempo a los entretenimientos carnales, pues esos van a ser sus frutos. Va a ser un escriba, un fariseo.
y los escribas y los fariseos de aquel tiempo perecieron. Amén. Aquí el que se va a ir con Cristo es el que está viviendo la palabra. El que está esforzándose por vivir la palabra. Es precioso predicar la palabra, pero es mejor vivir la palabra. Hay que practicar la palabra. Amén. No todo aquel que me diga Señor, Señor, en aquel día. Va a ser tremendo, hermanos. Eso es algo de que tenemos que preocuparnos. Eso es uno de mis temores. Que en aquel día el Señor me diga, yo le diga Señor y Él me diga, ¿por qué me llama Señor? Apartado de mí. Amén. Tenemos que, dijo Cristo, que tenemos que alegrarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la Biblia, de la vida, en el libro de la vida. Y eso solamente lo vamos a lograr, hermanos, sometiéndonos a la voluntad de Dios, buscando del Señor. Amén. Así que hasta aquí los dejo, hermanos, con esta predicación y adelante. Que el Señor me les bendiga y nos escuchamos hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.